Todos ustedes que han tenido niños pequeños, una de las cosas que notamos es que algo muy común en los niños es alardear de ser los mejores en todo. Y ellos empiezan, cada vez que hacen algo, dicen, ¿verdad que soy lo máximo? ¿Viste? Y están siempre buscando tratar de demostrar cuán buenos son en lo que hacen. Y es que todos los seres humanos vivimos intentando responder a una pregunta fundamental. A la pregunta, ¿quién soy yo realmente? Y es algo que es importante porque nuestra identidad está ligada a Dios. Cuando nosotros nacemos en pecado. Nacemos con una naturaleza caída. Y necesitamos encontrarnos con Dios. Pero hasta que eso sucede, nosotros seguimos preguntándonos, ¿quién soy yo? ¿Quién realmente soy yo? Y aunque no siempre expresamos esa pregunta con estas palabras textuales, la pregunta está detrás de muchas de nuestras decisiones, de nuestras emociones y de nuestras luchas en nuestras vidas. Es por eso que un niño pequeño que no tiene conciencia de lo que está haciendo, alardea sin ningún tipo de tapujo, sin ningún tipo de pena. Nosotros también estamos constantemente en busca de ese reconocimiento y en busca de que la gente nos acepte y nos valore. Estamos buscando el valor en muchas de las cosas que hacemos. Nosotros, al ser ya más adultos, cuando alardeamos lo hacemos más moderadamente. Ya no decimos yo soy el mejor, pero sí hacemos cosas para demostrar que somos los mejores. Sí queremos sobresalir, sí queremos que nos acepten, sí queremos que la gente nos aplauda cuando hagamos algo, que nos reconozcan cuando hacemos algo. La mayoría de nosotros intenta darle respuesta a la pregunta ¿quién soy yo? Sobre la base de lo que hacemos, sobre la base de lo que tenemos o sobre la base de lo que otras personas piensan de nosotros. La pregunta, ¿quién soy? Es la que intenta definir nuestra identidad. La pregunta, ¿quién soy? Es la que intenta definir tu identidad. Y es por eso que es muy importante. La identidad responde a preguntas como, ¿de dónde viene mi valor? ¿De dónde viene mi valor? ¿Qué define quién soy yo? ¿Qué necesito sentir para que mi vida tenga significado? Cuando nosotros nos hacemos esa pregunta en nuestro subconsciente o abiertamente, estamos tratando de definir quiénes somos nosotros realmente. Y saber quiénes somos es vital para nuestras vidas. Porque cada uno de nosotros va a vivir según cree, según lo que cree que es. Usted va a vivir de acuerdo a lo que usted es. Y la razón por la cual la identidad es tan importante es porque dirige la manera en que vivimos. Todos vivimos de acuerdo con lo que somos o con lo que creemos que somos. Nuestra identidad afecta nuestras decisiones diariamente. Lo que tú eres o lo que tú crees de tu persona impactan directamente tus decisiones, tus prioridades, tus emociones. Impactan tus relaciones, incluso nuestra manera de relacionarnos con Dios es impactada de acuerdo con lo que tú has entendido que eres. Por ejemplo, si una persona cree que su identidad está en el éxito, cuando las cosas no le salen bien, esa persona está destruida. Si alguien cree que su identidad está basada en la opinión de otros, vivirá constantemente
un estado de ansiedad, buscando ser agradado de otras personas, buscando agradar a otras personas. Si una persona cree que su identidad está en su rendimiento espiritual, estará todo el tiempo prestando mucha atención a lo que hace delante de otros para mostrarse muy espiritual. Y esa persona muy probablemente va a estar oscilando entre el orgullo y la culpa. Orgullo cuando puede mostrarse muy espiritual y creerse que es mejor que otras personas. O culpa cuando se da cuenta de su vacío espiritual y entonces se siente culpable. Por eso la identidad es uno de los asuntos más importantes en el corazón humano. Y la identidad toma su lugar o su definición correcta cuando somos transformados por la verdad del Evangelio. Hoy vamos a comenzar a hablar de esos resultados que se esperan de la transformación que hace el Evangelio en nuestras vidas. Hasta ahora hemos estado hablando acerca de qué es la transformación, cómo echar raíces, cómo ir profundo y buscar esa transformación. Ya vamos a empezar a ver cuál es el resultado de esa transformación, qué se espera. Porque hasta ahora, bueno, pastor, ok, pero ¿para qué quiero yo ser transformado? Bueno, ahora vamos a ver por qué es importante esa transformación. La Biblia nos muestra que desde la caída del ser humano, éste ha estado intentando construir su identidad lejos de Dios. Desde que Adán y Eva cayeron y se desligaron de su Creador, empezaron a buscar, a mirar en otras cosas dentro de la creación para definir quiénes eran ellos, literalmente. Adán y Eva, después que pecaron, lo primero que hicieron fue, se cubrieron. Se cubrieron porque se dieron cuenta que estaban desnudos. No se habían dado cuenta hasta ese momento. Pero cuando pecaron, se dieron cuenta de que estaban desnudos y se cubrieron. ¿Y sabes qué? Eso es lo mismo que usted y yo hacemos constantemente. Intentamos cubrir nuestra inseguridad con logros, con posesiones, con reconocimientos, con relaciones o incluso con religión. Estamos tratando de ocultar nuestro vacío. Estamos tratando de ocultar lo que realmente somos, nuestra inseguridad, porque no sabemos quiénes somos realmente. Pero cuando construimos nuestra identidad sobre estas cosas, nuestra vida se vuelve frágil. Cuando construimos nuestra identidad en cosas como logros, posesiones, reconocimientos, relaciones, religión, nuestra vida se vuelve frágil. Porque ¿sabes qué? Todas esas cosas pueden estar hoy y mañana no estar. ¿Qué pasa cuando yo construyo mi vida, mi identidad basada en mi carrera y de pronto perdí mi trabajo? ¿Qué pasa cuando yo baso mi identidad en el éxito y de pronto no me salieron bien las cosas? Pero cuando tu identidad está basada en la verdad del Evangelio, que es firme, no cambia, en la roca firme que es Cristo, tu identidad se mantiene intacta, no importa qué pase. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esa es nuestra identidad. Si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Cuando una persona viene a Cristo, no solamente recibe perdón, vida eterna, también recibe una nueva identidad. Ya no está definida por su pasado, ni por su remordimiento
o por su rendimiento, ya no está definida por su pasado, ni por su rendimiento, ni por la opinión de otros, sino por lo que Cristo ha hecho ya por ti y por mí. Es por eso que hoy vamos a hablar acerca de la identidad. Vamos a hablar primero que otros resultados de la transformación. Vamos a hablar de la identidad. Porque tú y yo hemos recibido una identidad completamente nueva en Cristo. Y es importante, es de vital importancia que tú y yo recordemos todos los días quién yo soy, quién tú eres. Porque eso va a definir las decisiones que vas a tomar en ese día. Cuando olvides quién eres, enseguida el diablo viene y trata de convencerte de un montón de otras cosas que no eres. Y cuando logra convencerte de lo que tú no eres, empiezas a hacer lo que no debes hacer. La búsqueda desesperada del ser humano de valor fuera de Dios. Constantemente estamos buscando, como dijimos ahorita, nuestro valor en cosas creadas. Cuando el ser humano no tiene una relación estrecha con su Creador, cuando tenemos religión pero no tenemos relación, no conocemos a nuestro Dios, empezamos a buscar nuestro valor en las cosas que tenemos, en lo que hacemos, en nuestros éxitos, en nuestras relaciones. Cuando nuestra identidad no está en Dios, hermanos, inevitablemente intentamos encontrar valor en cosas creadas. Y eso me hace recordar Romanos capítulo 1, cuando empieza a hablar de la idolatría del ser humano. Se hicieron sabios y fueron necios. Y adoraron a las criaturas antes que al Creador. Y como resultado vinieron una serie de pecados abominables como el homosexualismo. Lo declara bien claro. ¿De dónde viene todo eso? ¿Hasta dónde el ser humano puede caer cuando no entiende realmente quién es? Cuando empieza a buscar valor en las cosas creadas y no en su Creador. Y no se trata solamente, hermanos, de cosas malas. Muchas veces son cosas buenas. Cosas buenas como el éxito. El éxito es algo bueno. Todo el mundo quiere tener éxito. La familia es algo buena. Es algo bueno. La reputación, el ministerio, reconocimiento, todas esas cosas son cosas buenas, pero cuando esas cosas determinan nuestro valor, o cuando nuestro valor está determinado por nuestra familia, cuando nuestro valor está determinado por nuestro éxito, cuando nuestro valor está determinado por nuestra reputación, entonces comenzamos a ponerlas en el lugar de Dios. Porque nuestro valor depende de lo que Dios dice de nosotros, no de lo que alguien más diga. Estamos tratando de llenar ese vacío con algo que solamente Dios puede llenar. Convertimos a muchas de esas cosas buenas en ídolos en nuestras vidas. Ya no son solamente cosas que queremos, son cosas que exigimos porque entendemos que sin esas cosas no tenemos valor. Ya no son cosas que simplemente nos gustan, amamos. No, es que tenemos que tenerla porque si no la tenemos, mi vida no vale. Ustedes recuerdan Jeremías 2:13, lo hemos mencionado varias veces en esta serie. Jeremías 2:13. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas. Otra vez recordamos el mismo principio. Lo malo no es tener sed, lo malo es saciar tu sed en el lugar equivocado.
El joven rico, la historia del joven rico. Un joven moralmente correcto, ¿verdad? Dice que guardaba toda la ley. Jesús le preguntó, ¿guarda toda la ley? No, ya yo hago eso desde muy joven. Era una persona religiosa. Era una persona respetada, tenía buena reputación. Pero cuando Jesús tocó su riqueza, entonces su identidad quedó expuesta. ¿Dónde estaba la identidad de ese joven rico? En su riqueza. Él entendía que valía por lo que tenía. Si remueves lo que tiene, su valor se va al piso. Su vida estaba fundamentada en lo que sus riquezas, en la posición que sus riquezas lo ponían. Y es por eso que él no estuvo dispuesto a hacer lo que Jesús le dijo: vende todo lo que tiene y sígueme. Porque para él sus riquezas tenían más valor que lo que Jesús mismo le dijo. Una persona que basa su identidad en su carrera, mientras todo va bien, es feliz, ¿verdad? Se siente valiosa. Pero cuando pierde su trabajo, el mundo se le viene abajo. ¿Por qué? Porque aquello que sostenía su identidad desapareció. Y eso es lo que pasa cuando nosotros basamos nuestro valor en cosas de la creación. Todo lo que está en la creación tiene fecha de expiración. Tu trabajo puede estar bien hoy y mañana no tenerlo. Hoy puedes tener una cuenta de ahorro muy buena y mañana desaparece. Las cosas creadas son pasajeras, pero la palabra de Dios dice permanece para siempre. Hermanos, cuando nosotros estamos buscando nuestra identidad fuera de Dios, entonces caemos en otro problema. Y es que limitamos nuestras libertades. Caemos en la esclavitud de aquellas cosas que necesitamos para sentirnos valiosos, para sentirnos respetados, para sentirnos bien. Cuando algo creado determina tu valor, ya no puedes disfrutarlos libremente. ¿Por qué? Porque te esclaviza. Ya no simplemente disfrutas de tu familia. No, yo necesito mi familia y necesito que mi familia sea perfecta para que otros hablen de mí bien. Y de esa manera yo puedo sentirme valioso. Yo necesito pararme aquí y dar un sermón que todo el mundo tenga que decir: pastor, el Señor me tocó hoy. Porque si no lo hago, me siento destruido, me siento que no valgo. Pero cuando mi identidad está basada en Dios, yo predico y le dejo en las manos del Señor todo, y me siento feliz y lo disfruto. ¿Por qué? Porque yo no dependo de lo que alguien diga, sino de lo que dice mi Señor. ¿Se dan cuenta la diferencia? Ahora, lo que necesitas para sentir que vales, como dije ahorita, se convierte en una exigencia. Es algo que lo tienes que tener sí o sí. E inviertes toda tu vida, toda tu existencia y todo tu enfoque en eso que necesitas para sentir que vales. Eso produce esclavitud, hermanos. Y es triste decirlo y pensarlo, pero muchas veces nosotros caemos en la trampa de ser esclavos de la aprobación o esclavos de demostrar nuestro valor. Y hago una pausa para pensar: ¿por qué hago lo que hago? Esa es la pregunta del millón. Esa es la pregunta que desde un principio ha estado guiando esta serie. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué? ¿Por qué vine hoy aquí?
¿Por qué leo la Biblia? ¿Por qué oro? ¿Por qué lo hago? ¿Por qué? ¿Qué estoy buscando? Es importante que le demos respuesta a eso, porque pudiéramos nosotros estar convirtiéndonos en esclavos y no saberlo. ¿Sabe? El pecado más malo no es el pecado que nosotros repetimos constantemente. El pecado peor en nuestra vida es el que no conocemos. Porque cuando conoces tu pecado, tienes la oportunidad de presentarlo ante Dios, confesarlo, arrepentirte. Pero cuando estás pecando y no sabes que lo estás haciendo, hermanos, necesitamos discernimiento. Necesitamos introspección. Necesitamos ir profundo en nuestro ser. Buscamos aprobación. En Gálatas 1:10, fíjense lo que Pablo está diciendo. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y Pablo lo dice bien claro y sin tapujos. Porque estaban apuntándolo, estaban acusándolo, estaban criticándolo. Y él dijo, ¿sabes qué? No me importa la opinión de ustedes, me importa lo que Cristo dice de mí. Porque si entonces me importa más lo que la gente dice que lo que Cristo dice de mí, entonces no soy siervo de Cristo. Porque me va a pasar lo mismo que le pasó a Saúl. ¿Se acuerdan? El domingo pasado estuvimos hablando. Temía al pueblo. Y porque temió al pueblo, desobedeció a Dios. No puedes estar en dos aguas. O estás de un lado o estás del otro. Pues Pablo lo dijo bien claro. Pablo muestra aquí una verdad muy profunda. No podemos vivir buscando agradar a los hombres y al mismo tiempo vivir libres para servir a Dios. Si agradas a las personas más que a Dios, si tu finalidad es agradar a las personas, si necesitas de eso para tener valor, entonces estás preso de las personas y no tienes libertad para servir al Señor. Caíste en la trampa. Cuando la aprobación de otros define nuestra identidad, dejamos de vivir en libertad. La libertad que el Señor nos ha dado. La libertad que el Evangelio nos ofrece. Saúl dijo, temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Saúl no perdió el reino, ¿sabe? Él no perdió el reino por falta de capacidad. No fue su falta de capacidad lo que lo hizo perder el reino. Muchas veces nosotros perdemos nuestras posiciones de trabajo por nuestra ineficiencia, por nuestra mediocridad o por cualquier otra cosa. Él no perdió el reino por falta de capacidad. Lo perdió porque su identidad dependía de la opinión del pueblo y no del Dios que lo llamó y lo puso en esa posición. La libertad real, hermanos, se produce cuando la opinión de Dios es más importante que la opinión de los hombres. Anota eso. Vives en libertad cuando la opinión de Dios es para ti más importante que la opinión de cualquiera que te rodee. En el cristianismo, en el momento que creemos, Dios imputa el desempeño de Jesús a nuestras vidas. Dios nos ve perfecto. Dios puede decir de nosotros, aún con todos nuestros pecados, con toda nuestra ineficiencia espiritual, Dios nos dice, si tú eres hijo de Dios, Dios te dice, tú eres mi hijo amado y en ti tengo complacencia. Y tú dices, no puedo entenderlo. He pecado, he fallado un montón de veces. ¿Cómo es posible?
Y es que Dios nos ve a través del lente de su Hijo. Nosotros no cumplimos la ley, pero Jesús la cumplió en nuestro lugar. Nosotros no somos santos, pero Jesús fue santo completamente. Y el papel de Jesús es ponerse delante de nosotros. Es nuestro abogado defensor delante del Padre. Él nos justifica. Esa es la palabra clave. Justificado quiere decir que aunque yo soy culpable, en Cristo soy justificado. Y justificado significa declarado inocente, libre de deuda. Jesús lo pagó por mí. Tú eres mi hijo amado y estoy complacido contigo. Quizás no lo entiendas. Y si no lo crees, entonces estás poniendo en duda la palabra del Señor. No se trata de lo que tú y yo creemos, entendemos. Se trata de lo que Dios ha declarado en su palabra. Si eres hijo, eres hijo. Ninguno de nosotros deja de amar a nuestros hijos cuando son desobedientes. Nos enojamos, sí. Los disciplinamos, sí. Pero los dejamos de amar. Le quitamos, le decimos, no vengas a esta casa hoy a dormir. No, son hijos. Así nos trata el Padre. En Mateo 6, y este es un capítulo muy importante y revela algo de vital importancia para lo que estamos hablando hoy. Mateo capítulo 6 comienza en el versículo 1 diciendo: cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Oigan bien, si tú estás haciendo cosas para ser visto de las personas que te rodean, si lo haces para que otros te vean que tú lo estás haciendo, dice, lo puedes estar haciendo. La gente puede pensar muy bien de ti, pero no vas a recibir ninguna recompensa mía. O una cosa o la otra. O lo haces para Dios, o lo haces para ti. Porque cuando lo estoy haciendo para que la gente hable de mí, ¿para qué lo estoy haciendo? Para mí. Yo quiero que hablen bien de mí. Yo quiero quedar bien. Yo quiero sentir que valgo. Pero fíjense, en ese mismo capítulo, en el versículo 14, dice, más adelante, perdón, en el versículo 4, dice, haz tu ofrenda en secreto. Y tu Padre que está en secreto te recompensará en público. Si quieres obtener recompensa de parte de Dios, Dios debe ser mi audiencia. Dios debe ser mi audiencia y la cruz de Cristo aquello en lo que yo me gloríe. Me glorío en Jesucristo. Estuvimos cantando. Dios tiene que ser mi audiencia. Si yo quiero recompensa de Dios, Dios tiene que ser mi audiencia en todo lo que yo hago. Y la cruz de Cristo debe ser aquello en lo cual yo me gloríe, no en lo que yo hago, sino en lo que Cristo hizo. Entonces, en ese mismo capítulo, fíjense cómo sigue la secuencia. Primero dice, haz tu ofrenda en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. En el versículo 6 dice, haz tu oración en secreto y tu Padre que está en secreto te recompensará en público. Y después en el versículo 18 dice, haz tu ayuno en secreto y tu Padre que está en secreto, Él te oye. Te recompensará en público. ¿Por qué en secreto? No es que sea un secreto que nadie puede enterarse, que yo voy a ocultarlo y que... No. Es que lo estás haciendo para Dios. Es que es Dios tu audiencia. Este es Dios tu audiencia. Independientemente de cualquier otra recompensa que pueda Dios darnos cuando hacemos las cosas para Él. El autor del libro Cambios Profundos propone que una de esas recompensas
es la libertad que nos da de la esclavitud de agradar a los demás. Porque cuando tú estás haciendo las cosas para Dios y para ti es suficiente con que Dios esté escuchándote, viéndote, tú quedas libre de la esclavitud de querer agradar a los demás. Una de las cosas que nosotros recibimos, una de las recompensas evidentes que Dios nos da es la libertad. Quedas libre de la esclavitud de demostrar tu valor. Quedas libre de la esclavitud de agradar a los demás. Cuando nuestra identidad depende de lo que hacemos, vivimos intentando probar algo constantemente. Haces las cosas para que te vean porque estás tratando de probar algo. Estás tratando de probar que somos capaces. Estamos tratando de demostrar que somos dignos. Estamos tratando de demostrar que valemos. Tú vales porque tu Creador te creó a su imagen y semejanza. Entiéndelo. Fíjense, hay una historia que también hemos hablado de ella y la hemos usado en todo este tiempo. Ananías y Zafira. ¿Se acuerdan de Ananías y Zafira? ¿Qué hicieron Ananías y Zafira? Dice que mintieron a Dios. No engañaron a Dios, le mintieron. Porque a Dios nadie le puede engañar. Ellos venden su casa para entregar la mayor parte de ese dinero a la iglesia. Y cuando ellos hicieron eso, lo hicieron porque hay algo que vale más para ellos que su casa. ¿Qué será eso? ¿Qué será aquello? Porque cuando nosotros damos algo a cambio de otra cosa, es porque eso que estamos dando para nosotros tiene menos valor que lo que esperamos recibir. ¿Cierto? Si tú vas a un restaurante y te gastas $200, para ti en ese momento es más valioso la comida que te vas a comer que los $200. Por eso los estás entregando. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, que estamos claros en que hay algo para Ananías y Zafira que valía más que su casa. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué vendieron su casa? ¿Por qué hicieron tal cosa? Eso nadie se lo pidió. Nadie les pidió que hicieran eso. Sin embargo, en Hechos capítulo 4, en los versículos 32 al 37, se dice que Bernabé y otros creyentes ya lo habían hecho. Habían otros creyentes que estaban haciendo eso antes que ellos. Ellos vieron que lo estaban haciendo, hicieron lo mismo. Ananías y Zafira aman más el aplauso de los demás, quizás, que su propia casa. ¿Y por qué llegamos a esa conclusión? Eso no está dicho literalmente en la palabra del Señor. Sin embargo, su motivación no era buena. No era buena. Pedro los confrontó y les dijo, ¿por qué concibieron eso? ¿Dónde? ¿En sus pies? En su corazón. O sea, ¿qué hemos estado hablando todo este tiempo? ¿Dónde concibieron ese pecado? El pecado de tratar de mentirle al Espíritu Santo. Lo concibieron en su corazón. Su motivación no era correcta. ¿Qué querían lograr ellos? Bueno, puede ser otras cosas. La Biblia no dice exactamente, pero una cosa sí sabemos y es que otros cristianos ya lo estaban haciendo. Ellos vinieron y quizás estaban buscando el aplauso, la aprobación. Estaban buscando su valor en hacer un acto como ese. Ananías y Zafira necesitaban la aprobación de otros. Ellos vieron que otros lo hacían, lo hicieron también. Y Pedro les dice, ¿por qué pusiste eso en tu corazón? No has mentido a los hombres. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Mentir a Dios es vivir un cristianismo de imitación.
Mentir a Dios es tratar de imitar a otros en lo que están haciendo sin tú tener la convicción del por qué lo haces. Es vivir como un cristiano sin tener el Espíritu Santo. Es querer vivir de apariencia cuando realmente no has entendido y cuando tú realmente no sabes ni por qué lo hiciste. O estás haciendo algo con motivaciones incorrectas. Hermanos, el Evangelio nos da una identidad completamente nueva en Jesús. Y esa es la solución. Por eso tenemos que echar raíces. Echar raíces en el Evangelio. Porque el Evangelio no solo nos informa acerca del perdón de nuestros pecados cuando creemos. El Evangelio no solamente nos informa que tenemos vida eterna en Cristo. El Evangelio además redefine quiénes somos nosotros. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y como dije ahorita, la palabra justificado significa declarado justo. Ya no tenemos que probar nuestro valor, porque ya sabes que lo tienes en Cristo. Cristo lo hizo por nosotros. Y oiga, si alguien muere por ti en una cruz, yo me imagino que eso es suficiente para entender cuánto vales para esa persona que dio su vida por ti. Más claro no puede estar. ¿Quieres demostrar en la palabra del Señor cuánto Dios nos ha amado? ¿Qué dice la Biblia? Porque de tal manera amó Dios al mundo que los hechos hablan por sí solos. Pedro, después de fanfarronear de que él no iba a negar a Jesús, él alardeó de su valentía. Porque yo soy un tipo tough. Yo soy Pedro, la roca. Yo jamás te voy a negar. Aunque estos lo hagan, yo jamás te voy a negar. Él tenía muy alto concepto de sí mismo. Él pensaba que con sus fuerzas él podía vencer, su determinación a dar su vida por Cristo. Él pensaba que con sus fuerzas podía avanzar. Aunque otros te nieguen, yo no, yo jamás, eso yo no. Pero Pedro falló. Jesús se lo dijo: hoy, antes de que el gallo cante 3 veces, me vas a haber negado. Y dice que lloró amargamente. Pedro lloró amargamente. Yo me imagino que mientras él lloraba, empezó a darse cuenta de cuán fanfarrón era. Se empezó a dar cuenta de que estaba diciendo todo eso en sus propias fuerzas, pero no estaba confiando en Jesús. Pero Jesús, cuando lo confronta, Jesús no viene a reclamarle, no viene a hacer un balance, no viene a instruirlo, no viene a corregirlo. Jesús no construye su identidad sobre el desempeño de Pedro. Jesús fue y le preguntó: Pedro, ¿me amas? Esas fueron las palabras de Jesús. Después que Pedro le falló, Jesús, la primera vez que se encuentra con él y tiene oportunidad de hablarle, Jesús no le reclama por lo que no hizo o por lo que hizo mal. Jesús no viene a hacer balance, Jesús no viene a corregir, Jesús no viene a reclamar. Jesús viene y le pregunta: ¿me amas? Porque Él quiere construir su identidad no en el desempeño de nosotros, sino en la gracia de Dios. Por eso Pablo después le dice a Timoteo: esfuérzate en la gracia. No en tu fuerza, esfuérzate en el regalo que recibiste de Dios.
Hermanos, Jesús construye la identidad de Pedro sobre la gracia. Y después, Jesús asciende. A Pedro es tomado preso con Juan y lo llevan frente al Sanedrín. Y le exigen que deben parar de predicar ese evangelio y hablar de ese Jesús. Y Pedro y Juan dicen, no. Ellos están dispuestos a dar su vida. Y dice que ellos se sentían más bien orgullosos de padecer por el nombre de Cristo. ¿Han entendido qué pasó aquí? Pedro entendió su identidad. Ya ahora su valentía no venía de sí mismo, venía de la gracia de Cristo. Pedro no es el mismo, porque ya no es Pedro, es el Espíritu Santo en Pedro llenándolo, vaciándolo a él de sí mismo y llenándolo con la presencia divina de Dios, permitiéndole vivir de acuerdo con esa nueva identidad en Cristo. Y ahora no tiene miedo. Ahora no negó a Jesús. Oye, Pedro llegó a negar a Jesús frente a una sirvienta. En la cultura hebrea, una mujer de por sí valía menos que un caballo. Y me disculpan las mujeres acá. Gracias a Dios eso cambió. Pero en la cultura hebrea, una mujer era un cero a la izquierda, no se contaba ni siquiera los votos. Para nada se contaba. Imagínense ustedes una sirvienta todavía. Y Pedro estaba aterrorizado cuando aquella sirvienta le dijo, yo creo que tú eres uno de ellos. Pero ese Pedro cambió. Ese Pedro cambió. Nuestra identidad como cristiano es como una moneda de dos caras. Y eso tenemos que entenderlo. El hecho de que Dios nos ame no está diciendo, ya tú no eres pecador, todo bien, ¿sabes? No. Lo que pasa aquí es que hay dos realidades. Sí, yo soy pecador, justificado. Yo soy lo que soy en Cristo, pero eso no anula mi realidad pecaminosa. Eso no anula mi realidad de pecado. Nuestra identidad como cristiano es como una moneda que tiene dos caras. Por un lado, soy una persona con enormes luchas, con enormes necesidades de cambio. Y por el otro lado, soy una persona amada, aceptada por Cristo, a pesar de todas esas necesidades, a pesar de todos esos pecados y a pesar de todas las cosas que necesito cambiar. Eres aceptado. ¿Sabe? Dice la palabra de Dios que nosotros fuimos predestinados antes de la fundación del mundo. Usted sabe, eso parece como una exageración. Porque, claro, antes de la fundación del mundo yo ni siquiera pensaba existir, remotamente. Pero lo que quiere decir es que antes de que tú hicieras una obra para calificar, para ser cristiano, ya Dios te había escogido. Antes de que tú pudieras demostrar que tú eras bueno delante de Dios, que tú merecías la gracia de Dios, ya Dios te había escogido. Dios te escogió a ti no basado en tu desempeño, en lo bueno que eres, en lo que haces. Dios te escogió a pesar de quien tú eres. Dios nos ha escogido a pesar de quién somos. Soy un pecador justificado. Soy un adicto aceptado. Soy un adúltero perdonado. Soy un desobediente amado por gracia. Soy una persona con grandes defectos, pero amado, aceptado a pesar de todos ellos. Eso no quiere decir que está bien, sigue haciendo lo que estás haciendo. Eso quiere decir
que por mi pecado Cristo tuvo que ir a la cruz. Y si yo entiendo que soy amado, ahora yo no voy a vivir más como estaba viviendo en el pasado, porque Dios me ha amado a tal punto que mi vida tiene que cambiar. Yo quiero expresarle mi amor, porque he recibido algo que no merezco. Cuando el Evangelio no me muestra mi pecado y me muestra quién soy, más valoro yo lo que Cristo hizo por mí. Ese es el objetivo. No es hundirnos, no es echarnos en cara lo que realmente somos. Es que veamos el valor de lo que Cristo hizo por nosotros. Ahora, imagínate, para poder ver esto un poquito mejor, imagínate que vas conduciendo, estás regresando de un viaje largo y estás loco o loca por llegar a tu casa porque está a punto de comenzar el Super Bowl, para aquellos que les gusta. Y sin darte cuenta, cada vez más el acelerador lo presionas y vas a una velocidad cada vez mayor. Estás lleno de ansiedad y quieres llegar a la casa, estás loco por llegar. Y de un momento, cuando menos te lo imaginaba, un niño se mete en el camino y lo atropellas. Te bajas del carro y cuando ves lo que has hecho, te echas a llorar, agarras a ese niño en tus manos y empiezas a gritar y ya se te olvidó el juego. Ya tú no estás pensando más en el juego porque estás pensando en qué fue lo que hiciste, a dónde tu egoísmo te llevó al punto de acabar con la vida de un niño. Quisieras echar el tiempo atrás. Quisiera volver el tiempo atrás para que eso no hubiera sucedido. No hubiera sucedido. Pero mientras estás ahí lamentándote con el niño entre tus manos, alguien viene y te toca. Y tú dices, ¿quién puede a este punto pasarme la mano? ¿Quién puede a este punto, con lo que yo he hecho, consolarme? Y no solamente le toca, le abraza. Dice, ¿cómo es posible? Es para que me estuvieran criticando, es para que me estuvieran hablando, juzgando, porque mira lo que he hecho. Pero ese hombre que le toca se sonríe y le dijo, yo hago nuevo todas las cosas. Y de un momento a otro ves que el niño abre los ojos. Está vivo. Y tú ahora empiezas a llorar. Pero empiezas a llorar de alegría. Y lo más que puedes decir es gracias, 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 gracias. Pero de pronto te das cuenta de que ese hombre, mientras te abraza, se desploma y cae al piso muerto. Entonces te das cuenta de que la vida de ese niño, tu restauración, le costó la vida a ese hombre. Eso fue exactamente lo que Cristo hizo. Nosotros lo único que hicimos fue pecar. Lo único que hicimos nosotros fue ofender a Dios. Pero Dios en su misericordia envió a su Hijo. Y en vez de apuntarnos con el dedo, expresó su gracia para con nosotros. Y nos ha restaurado. Eso es lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Y por eso ahora, con esa gratitud, nosotros deberíamos vivir diferentes. Conscientes de quiénes somos en Cristo. Una identidad fundamentada en Cristo produce una verdadera libertad. Cuando nuestra identidad descansa en Cristo, ocurren tres cosas. En primer lugar, podemos disfrutar de las cosas sin depender de ellas. La creación vuelve a ocupar su lugar correcto en nuestras vidas. Ya no es nuestro objeto de adoración, ya no dependo de ellos, es algo que disfruto. Puedes disfrutar de las cosas sin depender de ellas. Podemos disfrutar de nuestro trabajo.
sin convertirlo en nuestro ídolo. Podemos disfrutar de nuestra familia, de nuestros logros, de nuestro ministerio, sin convertirlos en nuestra identidad. En segundo lugar, cuando nuestra identidad está en Cristo, podemos vivir libres de la opinión de los demás. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Esa es la pregunta de Pablo. Pues yo quiero buscar el favor de Dios. Cuando la opinión de Dios define tu identidad, la opinión de otros pierde su poder sobre tu vida. Cuando la opinión de Dios tiene preeminencia, cuando la opinión de Dios define tu identidad, la opinión de los demás pierde su poder sobre ti. Y en tercer lugar, nuestro corazón encuentra contentamiento. ¿Por qué? Porque ahora eres libre. Filipenses capítulo 3, 8 dice: estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Sí, trabajo, logros, buena reputación, todas esas cosas que son buenas, las tomo como pérdida con tal de ganar el favor, el conocimiento de nuestro Señor. En fin, hermanos, para ir concluyendo, todos estamos tratando de responder: ¿quién soy? Tú y yo estamos constantemente siendo retados en nuestra identidad. ¿Sabes por qué? Porque tu identidad va a definir cómo vas a vivir. El enemigo quiere que tú vivas de una manera que contradiga a tu Creador. Y es por eso que constantemente te va a apuntar y te va a recordar tu pecado para hacerte creer que tú no eres lo que eres. Todos nosotros estamos tratando de responder: ¿quién soy yo? Los de afuera están tratando de definirte quién tú eres. Es importante que nosotros entendamos en dónde está construida nuestra identidad. ¿Quién soy yo? El mundo dice: eres lo que logras. El mundo dice: eres lo que posees. El mundo dice: eres lo que otros dicen de ti. El Evangelio dice algo completamente diferente. El Evangelio dice: si estás en Cristo, eres justificado, eres aceptado, eres hijo. ¿Se recuerdan el hijo pródigo? Se fue, gastó todo su dinero con prostitutas, pero su padre estaba esperándolo. Y cuando llegó, cuando vino de regreso, el padre no empezó a reclamarle: ¿por qué hiciste todo eso? No, le puso su anillo. Tú eres miembro de esta familia, tú eres mi hijo. Y le puso la mejor vestidura, mató un becerro, hizo fiesta para su hijo. Ese es nuestro Padre. Y así deben ser nuestras relaciones interpersonales deben ser un reflejo de lo que nuestro Padre hace con nosotros, porque todos nosotros estamos carentes de la gracia y necesitamos esa gracia. Si estás en Cristo, nueva criatura eres. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Eres justificado, eres aceptado, eres hijo de Dios y punto. Y cuando esa verdad está anclada en tu corazón, ya no necesitas probar tu valor. Ya no necesitas hacer valer tu valor o justificar tu valor con la opinión de otros, porque tu identidad ha echado raíces en Cristo.